Señor Yaksik, usted ha escuchado los planteamientos de ambos extremos. ¿Cómo se está preparando el país para el referéndum del 21 de febrero? Y ante todo, las cuestionantes que han surgido hacia el rol que tiene el Tribunal Electoral. Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. José Luis, Paola, nuestros anfitriones de Panamericana. Un saludo aquí a René, a Norma, ex colegas en la primera Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo quisiera empezar a tratar de caracterizar un poco lo que vamos a vivir el 21 de febrero. Y lo primero que me llama la atención, y me he estado preguntando, ¿por qué el presidente Evo Morales toma esta decisión de otra vez llevarnos ahora a un referéndum? Primero, cuando le falta 4 años y más de su tercera gestión, que hay bastante tiempito, ¿por qué ya sigue pensando en las próximas elecciones cuando no ha acabado ni siquiera su primer año de su tercer periodo? Otra vez pensando en las elecciones y no en las próximas generaciones. Y esa es la gran contradicción que encontramos en el presidente Evo Morales. Y yo creo que en el fondo el referéndum del 21 de febrero va a ser una suerte de referéndum de las margaritas. Ya me lo imagino al presidente Evo Morales, con todo el cariño, respeto que nos merece. En el Chapare seguramente es donde vota, va a estar deshojando una margarita y decir, me quieren, no me quieren, poco, mucho o nada. Y eso es lo que va a significar el ego que tiene el presidente, y al definir de que él es el imprescindible. Sin él no hay proceso de cambio. Y en torno a él se genera este referéndum que para mucha ciudadanía, no sé si se va a enterar al final de que hay un referéndum de estas características, porque va a estar mediado seguramente por las fiestas de fin de año. Yo no sé si el carnaval coincide con la fecha del 21 de febrero. O sea, van a haber cosas previas, y yo no sé si la ciudadanía va en algún momento a percatarse inclusive de que otra vez, 4º proceso en casi un año, elecciones nacionales, elecciones municipales, referéndum por estatutos, este 4º referéndum nacional. Entonces, hay un tema de preocupación. ¿Por qué el presidente adopta esta decisión? Y no es que la hayan pedido clamorosamente las organizaciones, es una decisión personal. Y yo estoy tratando de encontrar la hipótesis. Ya yo creo que tiene que ver con 12 elementos. Primero, ver que la situación económica no empiece a afectar la perspectiva de su propia gestión y de este proceso, y por tanto tenga tendencias a debilitarse. Por tanto, mejor nos anticipamos y me aseguraré estar habilitado para una cuarto proceso electoral. Y el otro, que creo que es el más importante, yo creo que es un mensaje más hacia adentro, querer resolver con el país y llevarnos otra vez a un acto de esta naturaleza, querer resolver sus temas internos en el movimiento al socialismo, que está claro que cada vez andan más preocupados de la división interna, las fisuras internas, por N causas. La principal yo creo que es la corrupción, que definitivamente ha quitado la careta de mucha gente que pretende seguir hablando de un proceso de cambio cuando le tiene que rendir cuentas al país. En tan poco tiempo le están robando a los más pobres, que es lo más complicado. Se imagina lo del Fondo Indígena y el impacto que ha generado en las estructuras internas del MAS, porque los mayores y los más importantes dirigentes, entre comillas, de los llamados movimientos sociales están comprometidos en estafas, en robos, y eso ha generado una debilidad, y hay una disputa de liderazgos que el presidente seguramente quiere frenar eso en seco con este referéndum. Pero hoy quiero responder un poquito a esta inquietud de René, cuando está preocupado por el tema de la voluntad ciudadana. Dice embargar la voluntad del soberano. Y yo creo que el 21 de febrero, con esta consulta, precisamente se va a ir en contra de una voluntad ciudadana de quienes en el 25 de enero del 2009 ya votamos esta situación de reelección y la modalidad
de reelección que se va a permitir en nuestro país. Y ya todos nos hemos pronunciado, más del 60% que aprobamos. Yo aprobé esta Constitución y espero que se la defienda, espero que se la respete. Y ahí está el gran error que está cometiendo el presidente y el movimiento al socialismo, de ir en contra ya de esta voluntad popular que se expresó en ese referéndum para decirle: queremos una sola reelección de manera continua y nada más, y punto. Eso es ir en contra de la voluntad popular, y ahí va a estar el primer equívoco del presidente de enfrentar a la ciudadanía en una decisión que ya se tomó. Ahora es decirle: no, cambien de opinión porque yo quiero seguir gobernando un cuarto periodo y quiero habilitarme pese a lo que dice la Constitución Política del Estado. Entonces es ir en contra del ordenamiento constitucional aprobado por la ciudadanía. Este es un elemento, yo creo que vital en el debate que se va a generar con la ciudadanía en las esferas ciudadanas el 21 de febrero. Y claro, la gran preocupación del MAS es que quisiera tener al frente una derecha como la que generó despistes, situaciones incómodas, o qué sé yo, confrontación en las épocas pasadas. Mientras más antiguo sea ese liderazgo al que le quieren achacar el vicepresidente por eso ha salido achacando a Sánchez Berzaín. El único que se preocupa de Sánchez Berzaín es el gobierno del MAS, porque el señor caballero, si se acordará la gente de que existe, porque ese caballero le tiene que rendir cuentas al país. Yo creo que el MAS lo primero que debía haber hecho, y hasta ahora no lo ha logrado, es traerlo al país, a Gonzalo Sánchez de Lozada y a Sánchez de Berzaín. Pero no, el vicepresidente sale ahora atribuyéndole la jefatura de campaña porque ya no saben cómo enfrentar, porque no identifican en el no sino expresiones ciudadanas que lógicamente van a salir como salieron el 20 de septiembre en el referéndum por estatutos en 5 de los 9 departamentos. Yo creo que ahí está el gran problema del MAS. Están buscando a ver cómo confrontar con la ciudadanía, porque eso es lo que va a suceder. El presidente Evo Morales quiere poner su ego y su personalidad y decir: bueno, si me quieren o no me quieren. Es así de pedestre esta situación, y eso es lo que va a suceder. En el tema que me preocupa y que creo que hay que debatirlo profundamente hoy día, el Tribunal Supremo Electoral emite una resolución con respecto a Chuquisaca, muy grave. Y hoy creo que la ciudadanía tenemos que reflexionar. Es una resolución donde sanciona a uno de los vocales que no ha renunciado, que es la que puso el presidente, que es el que designó el presidente casualmente, uno de los 5 vocales del Tribunal de Chuquisaca. Recordemos a la ciudadanía esta resolución emitida el 10 de noviembre por el Tribunal Supremo Electoral, lo que pasó en Chuquisaca. Ahí sí se le está, René, robando a la voluntad popular expresada en Chuquisaca. Cuidado con ese tema. Ocurre que, recordemos nada más lo sucedido el 29 de marzo. La gente va a votar en Chuquisaca para elegir a un gobernador. Votan, el resultado de la votación refleja esta resolución del Tribunal Supremo Electoral, y el Tribunal Supremo Electoral hoy día, el actual Supremo Electoral, dice que los vocales del Chuquisaca no cumplieron con la ley y nadie ganó la elección como establece la norma para que se designe a un gobernador con más del 40% y con 10 puntos de diferencia. Eso lo reconoce el fallo del Tribunal Supremo Electoral. Y le dice, con mayor claridad todavía, que el señor Urquizo no debía haber sido gobernador. Por tanto, el Tribunal Supremo Electoral, reconociendo esto, lo único que determina como fallo es que la destituyen a la vocal designada por el presidente, y en virtud de que los otros denunciaron, esto queda en nada. Se archiva prácticamente obrados, cuando el propio Tribunal Supremo Electoral determina que nadie cumplió la ley. Y por tanto, no solamente tenemos un gobernador chuto y trucho, sino tenemos definitivamente un gobernador que pretende gobernar en contra de la voluntad popular. Y eso es muy grave, es una estafa, es un fraude. ¿Y cómo es posible que no se diga nada hoy día? Especialmente René, que es chuquisaqueño, debería estar muy preocupado. ¿Cómo se pretende seguir gobernando cuando el propio Tribunal Supremo Electoral hoy le dice que los vocales cometieron un delito, no cumplieron con la ley, y tenemos un gobernador electo de manera ilegítima e ilegal? Mínimamente
para salvar la democracia en Chuquisaca, lo mínimo que se debería hacer es volver al vicio anterior, anular esta designación o elección ilegítima, ilegal del señor Urquizo y ir a la segunda vuelta. Eso es lo que nosotros esperábamos del Tribunal Supremo Electoral. Una decisión importante que salve la democracia, que recupere la democracia que lamentablemente ha sido vulnerada en el caso de Chuquisaca. Ojalá reflexionen y hacia adelante tengamos, ojalá, una renuncia del que sería realmente loable, si es que hay algo de ética política, para que se viabilice una segunda vuelta como debió haber sido y como el Tribunal Supremo Electoral hoy día lo reconoce. Y eso es lo más importante y lo contradictorio de este fallo del Tribunal Supremo Electoral. Don Fabián Jackson, con relación al financiamiento hemos escuchado, le toca estar en el medio en este caso, escuchando las dos posturas. Pero se sostiene en el gobierno, usted lo escuchaba y nuestra audiencia también, que hay un relacionamiento directo, ¿no?, con un financiamiento internacional o una asesoría internacional. En todo caso hay una relación muy estrecha política en este aspecto. Pero se ha conocido que también sindicatos, están las federaciones, maestros urbanos de La Paz, por citar un ejemplo, que se van a sumar a esta movilización sin tomar una identidad o sin afiliarse a un partido político en específico, ¿no? A ver, antes de tratar de contestar a su pregunta, Paola, quiero decirle a René que yo no juego ni de agorero ni de clarividente. Estoy tratando de interpretar lo que el presidente nos quiere hacer el 21 de febrero, porque es una iniciativa personalísima del presidente Evo Morales. Y yo he lanzado una hipótesis, no es ni agorero. Y yo creo que el presidente se va a enfrentar el 21 de febrero con la ciudadanía para decirle al presidente que todos deseamos que termine su periodo, su tercer periodo y los 15 años de gobierno haciéndolo bien. Nadie quiere que le vaya mal al presidente ni al país, por Dios, pero que cumpla con la Constitución, que no se mire tanto en aquellos presidentes que les gusta quedarse en el poder. Vea a sus amigos, a Mujica, tome un poquito el ejemplo de Mujica, tome un poquito el ejemplo del propio Lula, que jamás pensó en ir a una tercera reelección, pudiéndolo haber hecho también. Podía haber hecho vía reforma, pero no. Sabe que eso no se puede violentar. Hay un sentimiento popular con el cual se va a enfrentar el presidente Evo Morales el 21 de febrero, que le dijo que nosotros ya hemos aprobado el diseño que queremos. Es una reelección por una sola vez de manera continua y pare de contar. Eso es lo que va a tener que confrontar el presidente Evo Morales en este referéndum de las Margaritas, lo vuelvo a repetir, por este deseo del presidente de saber y de medir cuánto realmente lo quiere la gente y si lo quiere ver otros 5 años más inicialmente, o si lo que le permite una cuarta postulación el año 2019. Pero creo que le haría bien al país un liderazgo como el del presidente Evo Morales, que le quedan 4 años y un poquito más de gestión, que se dedique a gobernar, que no siga pensando en las próximas elecciones, que trabaje para las próximas generaciones. Yo creo que eso es lo que va a generar ese sentimiento el 21 de febrero. Pero hay que recordar lo que ha sucedido con el presidente Evo Morales. El 2006 empieza su gestión, hemos sido parte de ese primer gobierno, con mucha esperanza de un necesario, imprescindible proceso de cambio. El 2008 hubieron tremendos problemas en el país. Estaban en riesgo muchas cosas en términos de estabilidad, de democracia, de institucionalidad. Y frente al fracaso de la Asamblea Constituyente se generó acuerdos para aprobar, hacerle modificaciones ya de manera inconstitucional en su momento, porque no se apeló a los constituyentes sino a los constituidos. Hicimos todos los cambios que se ha podido hacer a la Constitución el año 2008, se aprobó aquello y nos fuimos a un referendo. Y el presidente dijo, yo no me voy a quedar de tercer periodo, yo respeto lo que dice la Constitución y es un periodo nomás, voy a ir, no se preocupen, vamos a hacer el compromiso internacional, perfecto, todos contentos. Fuimos a la votación, fuimos a la elección y finalmente se aprobó la Constitución y se fue a un segundo periodo. ¿Y después qué vino?
y aquí el nombre no es el correcto, no fue una ley de interpretativa, fue una ley de aplicación normativa, así la han llamado en el Congreso o en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Claro, después de todo eso, el 2013 vino el debate en la Asamblea Constituyente, y para contarnos el cuento de que habían hecho una trampita, que el presidente Evo Morales nos había tomado el pelo a todos, especialmente a la oposición, y había dicho, no, pues ya les hemos tomado el pelo con esta trampita, porque no hemos terminado la primera gestión. Estrategia envolvente, decía el vicepresidente. Bueno, de todo, pues, ¿no? Y claro, ahí terminó una ley de aplicación normativa para interpretar, hicieron interpretar ahí al propio Tribunal Constitucional, al órgano electoral, y decir que el primer periodo no había sido el primer periodo porque no ha acabado, y salió el primer periodo desde el otro, y ahora el segundo periodo va a ser hasta el 2019, el que estamos ahorita viviendo, por tanto, el presidente está habilitado para ese segundo. Eso ya lo hicieron, ya tentaron, ya provocaron ajustes y cambios a lo que establecía la Constitución, pero bueno, ya la gente ya, bueno, ni modo, que le meta nomás, ¿no? Y ahora otra vez nomás, por un cuarto periodo. Y ese sentimiento de que bueno, ya está, ahora está una repostulación. Es una decisión personal, y eso definitivamente va a estar confrontado con la ciudadanía, con lo que va a pasar finalmente el 21 de febrero. Y no se trata de clarividencia, es, como les digo, tratar de interpretar 4 años de las próximas elecciones, y al MAS está montando su maquinaria electoral en vez de concentrarse en gobernar como corresponde, porque tiene que terminar este periodo para sentar mínimamente las bases de cosas que se han dejado pendientes. Y si algo habría que consultarle e ir a un referéndum para modificar la Constitución, es el tema de la justicia. Es todas las cosas que hemos metido y que no han funcionado, porque además no tenía la voluntad política de hacerlo, y hoy día la administración de justicia es la calamidad que tenemos que enfrentar por la ceguera política del movimiento al socialismo, que insistió en un proceso electoral amañado, con una lista impuesta por el MAS, y que hoy día estamos viendo los resultados. Si algo deberíamos ir a reformar en la Constitución y consultarle y hacerle ajustes a la Constitución, es en el tema de la justicia, pero no necesariamente en el tema de la repostulación. Pero bueno, el presidente tomó la decisión, nos va a llevar a todos a un referéndum de las Margaritas, y ahí, bueno, asistiremos pues a ese referéndum, y lo que va a hacer el presidente es confrontar con ese sentimiento ciudadano, como les digo, quienes hemos votado hace apenas 6 años. Hemos aprobado en la Constitución, más del 60% ya se pronunció y le dijo al sistema, al MAS y a todo el mundo, de que sí queremos una sola reelección por una sola vez continua. Y eso es lo que hemos aprobado en la Constitución. Lo que el presidente Evo Morales va a hacer el 21 de febrero es confrontar con esa voluntad ciudadana que se expresó hace 6 años en la Constitución hoy vigente, y que esperemos todos que se la respete. Muy bien. Para cerrar este tema, don Fabián Yaxi, con relación al pronunciamiento de la Central Obrera Boliviana, el hecho de que se rechaza que exista una flexibilización, ¿cómo se va a hacer para distinguir cuáles son las empresas que sí tienen liquidez como para poder cumplir con este beneficio? Y otro aspecto que, lógicamente, lo ha reiterado el presidente, el ministro de Finanzas, de que se trata de un bono para la productividad, para el servicio activo. Pero ¿qué pasa con nuestros ancianos? ¿Qué pasa con los jubilados? A ver, un tema previo que tocó René para el primer tema que se trató, me parece importante. El presidente Evo Morales ha tenido un comportamiento transparente, ha tenido una actitud, nos dice René, invariable en este último tiempo del proceso de transformación. Yo le pediría al presidente Evo Morales que le pida a su gobernador de Chuquisaca que renuncie.
sí es ejemplar esa actitud democrática. Yo creo que amerita por el fallo del propio Tribunal Supremo Electoral, que sería contradictorio, pese a la evidencia del propio tribunal que mantiene y sostiene que definitivamente debió haberse ido a una segunda vuelta. Creo que correspondería apelando precisamente a esa vocación democrática de la que habla René con respecto al presidente. Ojalá lo haga para dar señales. Pero tú sabes muy bien que una renuncia es absolutamente carácter personal. Bueno, está bien, pero son símbolos, símbolos políticos, porque eso les puede ayudar a no perder el 21 de febrero la elección en Chuquisaca, reverendamente, para que ayude un poquito a la democracia. En el tema del segundo aguinaldo yo tengo sentimientos encontrados. Cuando se instauró esto, estábamos todavía de diputados el año 2013, y claro, se lanzó, yo me opuse por ética, me pareció antiético que se apruebe un decreto que favorece a los ministros, viceministros, diputados, senadores, que de manera incomprensible, cínica, se procedieron a cobrar. Claro, yo me opuse, y para ser consecuentes con eso, yo renuncié a mi doble aguinaldo, lo doné en esa época, me acuerdo, a quienes estaban haciendo la huelga en víctimas contra la dictadura, y claro, mi esposa todavía me reclama hasta ahora cómo has hecho esa barbaridad. Pero bueno, yo creo que este doble habría que preguntarse realmente a quién beneficia. Y la lógica que se justificó en el 2013 y hoy día se sigue manejando como discurso, esta redistribución del excedente, y que no es tan evidente, porque si esto se paga a ministros, viceministros, senadores, diputados, definitivamente no hay redistribución del excedente, porque se está beneficiando a los que más reciben los ingresos. Quizá la lógica en un país donde todavía tenemos que enfrentar tantas necesidades, creo que era realmente hacerlo redistributivo. Yo creo que es una ofensa. ¿Para quién? Para ese 70% de la mano de obra en el país, que ni por si acaso ni siquiera tiene derecho a un aguinaldo, porque esto beneficia, en el fondo, acceden a esto el 30% de la fuerza activa laborable en el país, que es la formal, que es la que está obligada, porque si no estuviera obligada seguramente muchos empresarios pequeños, medianos, grandes rehuirían esta situación, pero yo creo que éticamente sigue siendo penoso la manera como se mantiene esto desde el Estado, que es fácil pues que los ministros y viceministros, diputados se cobren su doble aguinaldo cuando el 70% ni siquiera está pudiendo, ni siquiera cuenta con un salario, toda esa actividad informal. Y ahí rescato las reflexiones de un analista que decía el efecto que provoca esta política en emprendimientos pequeños, ¿no? Y claro, se reducen expectativas, por ejemplo, en pequeños emprendimientos para contratar a jóvenes que están ingresando a la labor activa. Y claro, un segundo aguinaldo disminuye estas posibilidades porque estos pequeños emprendimientos tienen dificultades para poder comprar. Y lo único que estamos provocando es la informalidad absoluta. Porque claro, yo no soy formal, no inscribo y definitivamente rehuyo esta posibilidad y hago peripecias porque no voy a poderlo cumplir en emprendimientos pequeños y estamos disminuyendo la posibilidad de generar condiciones más bien para generar más empleo porque se disminuyen esas posibilidades. ¿Qué se hace para compensar eso? Ya no contratas más gente, ya no diversificas tus posibilidades, especialmente en los pequeños emprendimientos. Qué bien pues que a los grandes empresarios se les saque un pelito a los recursos que tienen, perfecto, pero yo creo que es muy cómodo plantear esto desde la posición de quienes están beneficiándose de esto en una falsa redistribución del ingreso. Yo creo que la lógica de donde vienen las posiciones que se plantean de la flexibilidad o no de esto, ya son otros temas que definitivamente ya han generado su impacto. Esto se va a pagar como estableció el presidente, dijo se paga y punto. Lo que aquí está en duda y está en debate es el porcentaje de crecimiento económico, porque claro, el propio gobierno se ha metido en una trampa. Tiene que haber, si hay 4.5%, tiene que pagarse, y ese tiene que pagarse hacia adelante. Veremos qué condiciones hay de sostenerlo esto. Y claro, la duda que se sembró hoy día
es que estemos cada vez más tomando decisiones políticas sobre racionalidades económicas, y eso podría ser muy peligroso. Es decir, mantener la terquedad de sostener aquello que puede ser muy importante para ese 30% de la fuerza activa laboral que está en la formalidad, pero que de ese 30% los que más se benefician son los que más ganan, los altos ejecutivos del Banco de la Unión, que ganan fortunas, que reciben su doble aguinaldo. Pero, ¿qué pasa realmente con la tasa de crecimiento? Ese fue un debate de estos meses, de estas semanas, por el manejo de las estadísticas. Yo creo que ahí estamos en riesgo de empezar a tomar decisiones en materia económica con el propósito de sostener una medida política que puede ser importante, beneficiosa para alguna gente, pero por supuesto que puede poner en riesgo la propia credibilidad de las estadísticas. Eso sigue en debate y eso hacia adelante va a empezarse a notar por las dificultades que el propio presidente las ha reconocido. 3.500 millones de dólares menos en los recursos que el Estado va a recibir, y persistimos en políticas de este tipo que benefician a los que más ganan, a los que tienen los sueldos, y que el Estado tiene que empezarlos a sostener. Parece contradictorio, pero hacia adelante podemos pagar una factura cara si estamos no valorando que vamos a entrar nomás a una época distinta. Es probable que se haya agotado el tiempo de las vacas gordas, cuando teníamos que invertir todo aquello, y hoy día es probable que tengamos que volver, y ojalá se lo haga en algún momento, porque es todo lo contrario de lo que se está haciendo, volver a una austeridad que le va a exigir el país a sus gobernantes. Fabián, ¿ya será posible plantear esa figura que dice la diputada Pirola, o qué otros aspectos se pueden generar como comentario a partir de esta iniciativa? Bueno, esto es nada más, y lo que me preocupa, una muestra clara que ha fracasado el proceso de exploración e inversiones en hidrocarburos. Recién se dan cuenta de que hay que invertir, hay que explorar, y ahora el presidente Evo Morales sí está manejando un discurso neoliberal del que no lo conocíamos. Por eso no es muy progresista, René, el autobeneficiarse con el doble aguinaldo. No es muy progresista el autobeneficiarse con las reformas constitucionales, como no parece muy progresista el entregar las áreas protegidas y las reservas naturales a las transnacionales. Y esto es lo que se quiere hacer. Ahora el presidente Evo Morales habla de garantías a las empresas transnacionales que hay que darles. Yo no entiendo de dónde se va a garantizar con el tema del IDH, el reservar 2.700 millones para los próximos 10 años. ¿Qué tipo de garantías se quiere dar? Eso no se aclara. No hay ningún esclarecimiento de qué garantías se quiere dar a las transnacionales. ¿Les van a subvencionar la diferencia del costo del precio internacional? Esa va a ser la forma en la cual vamos a garantizar las supuestas inversiones de las transnacionales, que no están invirtiendo absolutamente nada, porque el negocio lo tienen asegurado. Le venden al Estado como servidoras, y claro, el Estado les paga por sus servicios todo lo que ellas piden, y las transnacionales están contentísimas seguramente de que el presidente les va a garantizar su negocio acá. Eso no parece ser muy progresista y es bastante neoliberal, pero aquí la preocupación la hacemos latente. Ya ha disminuido, por la diferencia de los precios internacionales, los recursos subnacionales. Hay una disminución de aproximadamente el 20% ya de las transferencias a los recursos subnacionales. Que sumado al 12% del IDH, estamos hablando ya bordeando el 40%, 35% de disminución de los recursos de los gobiernos subnacionales y de las propias universidades. Va a tener su impacto. Claro que es una disminución de los recursos que administra. Entonces, aquí hay prioridades. Vamos a seguirle apostando a las transnacionales para ver si invierten ahora en lo que necesita el país, o definitivamente le apostamos a la diversificación económica, a la efectiva